Wolin es director de The Family Constellation Institute de San Francisco. Él ahí es pionero en el campo de las constelaciones y del trauma familiar. Bueno, por supuesto que no es el único libro que ha escrito muchísimos libros, y este señor nos cuenta su caso. Vamos al caso de Mark. Es muy interesante. Yo la verdad que quedé totalmente impactada porque realmente es algo que a mí me resonó mucho. Yo no sé si a ustedes les va a resonar. Bueno, él cuenta que con 34 años de edad se encontraba en su consultorio, había terminado ya de atender a los pacientes y le da un gran dolor en el ojo izquierdo. ¿Por qué digo el ojo izquierdo? Porque hay una diferencia entre un lado y otro lado del cuerpo. Estamos hablando de izquierdo. Cuando hablamos de la parte izquierda es la parte femenina, es la madre, tiene que ver con la madre, ¿sí? Y por eso resalto izquierdo. Este señor le da un gran dolor, llama al 911, vienen, lo atienden y los paramédicos lo diagnostican con una migraña ocular, una gran migraña ocular. Él realmente no veía en ese momento del dolor tan fuerte y eso le dio mucho miedo, porque ahí lo abraza el miedo a él. A cualquiera que le dé un dolor tan fuerte, uno que piensa, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde sale? ¿Qué? Y en el ojo, ¿cuál es la función del ojo? Ver. ¿Cuál es la función del oído? Escuchar. ¿Cuál es la función de las cuerdas vocales? Hablar, el sonido. Bueno, este señor, precisamente en su ojo izquierdo. Entonces, él no solamente era una migraña ocular, sino que esto se convierte en algo, en una patología que realmente le dicen, bueno, a ver, vas a quedar ciego. Y ahí él se siente solo, desvalido y arruinado, totalmente solo, desvalido y arruinado. Eso se veía así, completamente así. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, yo tengo que buscar una solución a esto. Fui a todos los médicos caros, médicos baratos. Todos los médicos coincidieron en el mismo diagnóstico de que él iba a quedar ciego. Porque esa patología es así y no de otra manera. Eso es lo que tiene la medicina. Es así y no hay otra forma. A ver, él abrió su mente y sale a buscar ayuda. ¿Cómo sale a buscar ayuda? Entonces él se va al sur de Asia. Entonces él ahí se fue con los gurús, se fue con los monjes, hizo todas las meditaciones que tenía que hacer, hizo ayunos terribles, dejó de comer carne, dejó de comer todas las cosas que le hacían mal a su cuerpo, meditó, trató de entrar a ese gran inconsciente del que hemos estado hablando hasta ahora. Trató de entrar, de conseguir una sanación, pero la sanación no llegaba. Entonces había dos gurús que venían, él tuvo que hacer una fila muy larga, una cola muy extensa para ingresar a hablar con uno de ellos. Cuando lo atiende, el gurú le dice, vuelve a tu hogar, vuelve a tu familia. Y él dice, enojado, ¿cómo voy a volver a mi familia? Yo no quiero volver a mi familia. Si yo los he superado, los he dejado atrás, ¿yo para qué voy a volver a mi familia? No quiero hacerlo, esto no es así. Entonces, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer y así queda. ¿Qué hace después? Al cabo de un tiempo eran dos los gurús. Entonces, muy importantes y muy sabios. Vuelve, hace otra cola inmensamente larga, espera al otro gurú porque dice, este sí debe tener la posta para que me va a decir qué es lo que está pasando conmigo. Ese otro gurú le dice, vuelve a tu familia de origen, vuelve a tu hogar, vuelve a tu casa. Y entonces, ¿qué decide? Bueno, por algo me lo están diciendo, voy a volver a mi hogar. Y es así como él retoma, va a la casa
Él hablaba esporádicamente con la madre, de vez en cuando, muy de vez en cuando, y era para él una molestia que su madre lo hablara por teléfono. Entonces la madre lo abraza, y en el abrazo siente la tensión de su cuerpo, siente que su cuerpo se tensiona, se ve tensionado, está como, se siente como paralizado. La madre lo suelta, pero le pide que siga, que lo haga, que lo abrace, que lo siga abrazando. Él necesita de ese abrazo, él necesitaba explorar, porque en los sentidos es donde ahí vamos a encontrar en esas sensaciones qué pasa con ese inconsciente que no está aflorando, más que por este ojo que él había, este ojo que empezó con el dolor pero había perdido la visión de los dos ojos. Entonces en los días siguientes ellos charlan mucho, él les empieza a preguntar cosas, él era terapeuta, entonces ahí empieza a indagar. ¿Qué me habrá pasado? Puede ser algo que me pasó en la niñez. Entonces él le pregunta a su madre y la madre le va contando que cuando él tenía 2 años de edad, ella estuvo hospitalizada porque la operaron de vesícula y que estuvo unos días fuera en el hospital y que cuando ella volvió, él ya estaba como que estaba más grande e independiente. Pero bueno, él, cuando precisamente a su madre la hospitalizan, él piensa que su madre no iba a regresar más, porque a los 2 años de edad todavía la corteza prefrontal no está formada totalmente. Y uno los traumas o los trabaja con el hemisferio izquierdo de la cabeza o con el hemisferio derecho de la cabeza. El hemisferio izquierdo es racional y el hemisferio derecho es el creativo, en una persona que es diestra. Eso no estaba formado todavía, es decir, no estaba separada la corteza prefrontal. Entonces, ahí es donde él piensa que su mamá se va, y para la biología, para la parte de biodecodificación, tanto como para las constelaciones familiares, real o simbólico es exactamente lo mismo. Real o simbólico es exactamente lo mismo. Entonces, cuando él vuelve la mamá, él ya no confía en su mamá, ya no confía en el amor de su mamá, porque me dejó, me abandonó. 2 años, 2 años. Eso uno capaz ni siquiera tiene el recuerdo. Pero la madre, cuando le recuerda esa situación, él le dice que él lo que hacía era oler sus camisones en el cajón. Y ella le dice, ¿vos sabés que yo también hacía eso cuando era pequeña? Bueno, es decir que tenían algo en común, que era ese olor que buscaban de la mamá. Pero ¿por qué la mamá buscaba eso? Ahora lo vamos a ver. Entonces la mamá también le cuenta que él había nacido por force, que había sido difícil el parte, que había nacido con lastimaduras. Vieron que antes aplicaban el force, no sabían muy bien aplicarlo. Los chicos que nacían con force muchas veces salían lastimados de la cabecita porque los agarraban con unas pinzas y los sacaban. Es que ella sintió rechazo hacia él en el primer momento, que ni siquiera lo podía alzar porque como que le dio cosa. Uno se pone como madre y realmente, a ver, ¿a quién no le ha pasado? Que cuando uno siente así como, me acuerdo que yo cuando tuve mi hija más chica, bueno, nació por cesárea y yo tenía terror de que miren que eso es algo muy inconsciente, que todavía no le he buscado el significado. Pero yo había llevado muchas cintitas y le pedí a mi marido y no me acuerdo quién más tampoco en este momento, pero alguien más le había pedido que le ponga una cintita. Y que esa cintita, por favor, y que vigile, porque antes lo llevaban, cuando nacían por cesárea, lo llevaban a otro lugar,
que era la neonatología, lo tenían y te lo bajaban a las 12 horas o qué sé yo. Yo quería tener a mi bebé conmigo, entonces yo le había dado una ropita para que le pongan. A mí me la mostraron cuando nació, y ahí, bueno, fue un amor total, porque realmente fue un amor total. Pero después que la llevan, la traen a tomar la teta y la traen cambiada. No estaba con la ropa que yo le había dado y yo dije, no es mi hija. No es mi hija. Pobrecita, yo creo que ella debe sentir eso todavía. Entonces, como yo entiendo esta situación de la mamá que dice, ay, me daba no sé qué alzarlo, maternarlo, porque lo sentía que ella lo había lastimado, no que el force había lastimado, ¿sí? Bueno, entonces eso también queda en el inconsciente del bebé que nace, eso queda en el inconsciente de este señor, de Mark, de quien estamos hablando, y entonces ahí entonces él empieza a resonarle su historia, y eso le da la explicación del estar en ruinas. ¿Vieron? Que solo, desvalido y en ruina. Solo, desvalido y en ruina. Entonces eso, lo del force, explica la sensación. Esa sensación de estar en ruina, que estaba muy adentro de él. Pero también empieza a reconstruir paralelamente la relación con su padre, porque a los 13 años de edad se habían separado la mamá y el papá. Entonces, en una comida juntos, el padre le dice que yo creo que nunca me amabas. Esa fue la frase, es decir, yo pensé que nunca me habías amado. Este libro es una traducción, obviamente, que al ser una traducción hay cosas que no están bien escritas. Y que casi no podía respirar, no podía respirar cuando lo dijo, es decir, que el dolor era intenso, porque él pensó que nunca su hijo lo había amado. Bueno, entonces él logra reconstruir la relación con su padre y con su madre. Pero ¿por qué? Miren, está mal escrito ahí. ¿Por qué ambos seguían un mismo patrón? Porque la separación de la madre, junto con los traumas similares que heredé de la familia de la historia, dice él específicamente el hecho de que tres de mis abuelos habían perdido a sus madres a la edad temprana. Y el cuarto había perdido al padre con un infarto, que ayudó a forjar el lenguaje secreto del miedo. Él a ese secreto lenguaje del miedo o lenguaje secreto del miedo, él lo llama lenguaje nuclear. Y esas son las frases que nosotros repetimos a diario. Y si no, fíjense ustedes, si ustedes tienen algún miedo escondido o un miedo que todos los días dicen, yo la verdad tengo miedo de quedarme sola, yo tengo miedo de enfermarme, yo tengo miedo a la muerte, bueno, todo esto son lenguajes nucleares. En ese lenguaje nuclear, donde él lo decía constantemente y era su miedo más profundo, pero sin embargo, él llega a perder la visión. Hoy en día tiene el 20/20, que dice, la visión es de 20/20, significa que ve, y que el oftalmólogo jura que con la cantidad de cicatrices que todavía tiene en la retina, no debería ser capaz de ver.